Estamos de regreso, de todo pasa en los cortes comerciales y por aquí también vamos viendo cómo poner en práctica ser un buen samaritano, padre, porque nos imaginamos que debe ser acciones gigantes y tal vez desde casa, desde las pequeñas obras, podemos hacer algo para reconocer al prójimo y ser buenos samaritanos. Yo diría que es una urgencia en los actuales momentos. Fíjate, y con el padre seguramente lo vamos a tocar enseguida, hay 21 millones de personas con hambre en el país. Hay unos niveles de pobreza que rayan en la miseria bastante alarmantes. Pero no solamente es el tema del hambre, el pan sobre la mesa, sino que hay muchos hambres, el hambre espiritual, el hambre de Dios, donde la iglesia, en palabras de Francisco, es apostarle a ser samaritana, una iglesia con corazón de samaritano. En eso, el padre que tiene todo el liderazgo de la caridad a nivel de la arquidiócesis, como lo tenemos nosotros, todos, no solamente clérigos, sino también laicos y voluntarios en todos los escenarios, en todas las confesiones, nos puede decir esa comprensión de ese ser iglesia samaritana en la arquidiócesis de Medellín, padre Edwin. El padre Jaime hace un momento hablaba del Papa Francisco nos invita a acercarnos indudablemente a los más necesitados y tenemos que ser una iglesia samaritana. Todos estamos llamados a ser samaritanos. Y en la iglesia de Medellín tenemos unas realidades muy complejas, muy difíciles, que ameritan el que todos los que creemos en el Señor nos acerquemos y nos acerquemos decididamente para que, como la parábola del buen samaritano, pues logremos curar y sanar heridas y traer un poco de alivio, ¿no? Y en la arquidiócesis de Medellín podríamos elencar muchas actividades y muchos, digámoslo así, elementos muy bonitos que ameritan definirlos como actos de caridad, pero sobre todo de buen samaritano, ¿no? Empiezo por algo, o empezaría por esto, la cantidad de voluntarios en las parroquias que trabajan en beneficio de los demás. Padre, disculpa que te interrumpa. Sí. Qué rico en ese tema de los voluntarios que pudieras contarnos sobre los equipos de la caridad que hay en las parroquias. En la arquidiócesis de Medellín tenemos 342 parroquias. En la arquidiócesis de Medellín. Cada parroquia tiene un equipo de voluntarios que viven un apostolado maravilloso en función de los hermanos más necesitados. Esos equipos nosotros los llamamos equipos de pastoral de la caridad. ¿Cualquier persona o esto es reservado para personas? No, todos los que quieran participar son bienvenidos en las comunidades parroquiales y son grupos de personas que se unen en función de atender, por ejemplo, las familias más necesitadas, recogiendo alimentos, distribuyéndolos. Son grupos de personas que de una u otra manera atienden a nuestros hermanos venezolanos, que son muchos y están llegando por cantidades a nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Entonces los atienden, les ayudan a introducirse en la vida comunitaria del barrio y de la parroquia, ¿no? De una u otra manera, todos estos grupos, estos equipos de pastoral caritativa hacen una labor maravillosa y cumplen ese papel de ser buenos samaritanos. Padre Edwin, vamos a hacer ese feedback para que la gente nos pueda entender que entonces hay 342 parroquias, debería haber 342 equipos de la caridad. Debería de haber 342 y lo que acaba de decir Andrea, por ejemplo, Andrea, ella dice, yo quiero participar, yo quiero ayudar, yo quiero llevar, yo quiero cooperar. ¿Eso se puede hacer? ¿Se lleva a dónde? ¿Se entrega en dónde? En la parroquia, en la comunidad parroquial, la comunidad de fe, con el párroco, con los líderes y los animadores de la vida pastoral de la parroquia. Cuando uno llega a un templo, encuentra siempre al pie del altar unas canastas. ¿Es ahí donde se deposita? Por lo regular, todos los domingos en los templos parroquiales cerca del altar se colocan unas canastas que son visibles y es muy bonito porque las personas de la comunidad llevan panela, llevan arroz, llevan unos huevos, porque sabe que la parroquia
ayuda a familias necesitadas dentro de la misma parroquia, repartiendo unos mercados cada 8 días, cada 15 días, 40, 50, 60. Hay parroquias donde se reparten 120 mercados quincenalmente. Y no solamente mercados, sino inclusive pañales desechables para los enfermos, inclusive hay roperos donde se intenta ayudar a las familias venezolanas que llegan sin nada y entonces intentan subsanar esas necesidades de alimentación, de ropa, de enseres inclusive. En fin, se hace mucho en las comunidades parroquiales, pero no solamente en las comunidades parroquiales, también en las instituciones de iglesia que tiene la Arquidiócesis de Medellín. Se menciona que la arquidiócesis tiene grandes obras sociales, padre. ¿Recuerda alguna, por ejemplo, que podamos como mencionar y destacar? Podríamos mencionar varias, pero quisiera colocar en este diálogo la Casa Valerio Jiménez. ¿De qué se trata? ¿Qué hacen en la casa? La Casa Valerio Jiménez es una obra maravillosa que tenemos en la Arquidiócesis de Medellín, surgida a partir de los 150 años que celebramos hace algún tiempo, un par de años, de la Arquidiócesis de Medellín, de la erección de la Arquidiócesis de Medellín. Y entonces se quiso que esa casa quedara como una obra social que nos recordara ese aniversario de los 150 años de la Arquidiócesis. Esa casa es una casa que atiende a los hermanos habitantes de calle, en condición de calle, pero también a los hermanos venezolanos, ¿no? Entonces es una casa con unos profesionales, dispuestos con unos profesionales. Allí se atienden a los hermanos en condición de habitantes de calle, se les da alimentación, pero hay una cosa muy bonita, se escuchan. Muchas veces a estos hermanitos habitantes de calle se les desprecia, pero detrás de su condición hay una historia, y una historia difícil. Porque, padre, mire, y lo estábamos hablando, padre Jaime, a veces pensamos que ser caritativo es dar mucho, es dar dinero, es dar ropa, pero no nos damos cuenta que a veces el hambre es un hambre espiritual. Claro. Es una necesidad de escucha, y ustedes han identificado eso. Hoy muchas personas quieren expresar su dolor, pero no encuentran oyentes, no encuentran personas que los escuchen con cariño y que de una u otra manera los escuchen con atención y con cuidado y delicadeza. Yo siempre he considerado que la palabra es terapéutica. El hecho de que yo pueda expresar mi dolor, lo que tengo por dentro, ya me ayuda a descansar. Casa Valerio, ¿dónde queda? Casa Valerio queda aquí al frente del Centro Comercial Villanueva. Cualquier persona puede ir. Cualquier persona puede ir. Cualquier persona puede ofrecer su tiempo, puede simplemente acercarse y decir yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Allá tenemos unos profesionales que seguramente le van a direccionar, nos puedes ayudar escuchando, nos puedes ayudar ayudándonos a repartir alimentos, inclusive con los hermanos venezolanos, inclusive con los hermanos habitantes de calle. Tenemos un trabajo espiritual muy bonito también, muy bonito, de encuentro con el Señor, donde de una u otra manera ellos reconstruyen esa vida espiritual que en algún momento se ha perdido, ¿no? Y esa experiencia espiritual los fortalece y les abre un horizonte distinto y un abanico de posibilidades distinto, porque esa experiencia espiritual les ayuda a descubrir que ellos son importantes, claro, y que ellos son valiosos y que Dios tiene una mirada sobre ellos maravillosa, de amor, porque Dios los ve como un gran tesoro y una gran riqueza que son. Padre Edwin, si alguien quisiera ver, que están viendo en este momento el programa y lo verán después, seguramente a través de las redes, y dijeran, entonces, ¿esto cómo se relaciona con pastoral social? ¿Cómo vinculamos este ejercicio de la caridad del buen samaritano con la pastoral social? Está vinculado a pastoral social porque en pastoral social trabajamos obviamente todo lo que implica la caridad. De hecho, el padre, cuando en su presentación hablaba de que yo era el delegado arzobispal para la caridad. Y el delegado arzobispal para la caridad aglutina todas esas iniciativas de caridad que tenemos en la Arquidiócesis de Medellín, la Casa Valerio Jiménez, pero también, por ejemplo, la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria y la pastoral de sordos también. Aglutinamos, inclusive dentro de la delegación, aglutinamos todo lo que implica las emergencias. Y hemos tenido muchas emergencias durante estos meses de lluvia en diferentes comunidades, en diferentes barrios, en diferentes parroquias, ¿no? También la delegación
se vuelca a ayudar a aquellas familias que de una u otra manera padecen los rigores del invierno o cualquier otro desastre, ¿no? Entonces, dentro de la delegación, todo lo que conlleve la caridad, pues lo aglutinamos ahí y de una u otra manera todo queda ajustado y articulado a todas estas iniciativas de caridad. Se evidencia entonces un serio y sólido trabajo en el tema de la caridad por parte de la Iglesia de Medellín. Muy sólido porque es mandato del Señor. Y cuando nosotros, repito, nos acercamos a nuestros hermanos más necesitados, estamos descubriendo en ellos el rostro del Señor. Ahí está presente el Señor. Ahí está presente el Señor. Yo quisiera, si me lo permiten, abrir un paréntesis, recordar un poco la parábola del buen samaritano. Cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Pues Jesús le contesta como contestaría un buen judío: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. Eso se llama el Shema Israel. Escucha Israel. Que lo aprendían inclusive los niños desde pequeñitos, se les enseñaba en las sinagogas, ¿no? Cuando el maestro de la ley escucha que Jesús le agrega un elemento más, y a tu prójimo como a ti mismo, entonces ahí es donde él se resiente un poquito. Es que Dios está presente en el hermano. Yo quiero hacer una pregunta incómoda sobre esa parábola. Al prójimo como a ti mismo. Es menester también ese amor que tenemos al autocuidado. Y lo digo sobre todo ahorita porque estamos pasando por unos tiempos muy convulsionados donde tal vez nos hemos permitido entender ese amor hacia nosotros mismos desde una parte más de la vanidad, más hacia otros momentos que nos alejan de amar al ser y por ende encontrar al prójimo. ¿Estoy de pronto haciendo una lectura diferente o han notado ustedes que en estos tiempos convulsionados nos hemos alejado sobre todo de ese amor por nosotros? Yo creo, Andrea, que me parece a mí que hoy tenemos un problema, una crisis antropológica bastante compleja, porque el ser humano hoy no se entiende a sí mismo, no se comprende a sí mismo y de una u otra manera tiene una visión sobre sí mismo muy superficial, muy superficial. El ser humano es, digámoslo de esta manera, la riqueza y el tesoro más grande de Dios. Nosotros somos creados, eso ya nos dice algo, somos creados por Dios, pero no solamente somos creados, es que somos redimidos. Eso ya nos dice algo no, mucho más todavía. Somos creados y redimidos, somos creados por Dios y no solamente somos creados, sino que somos redimidos, o sea, Dios se volcó sobre nosotros. Y al volcarse sobre nosotros eso implica que los rasgos de Dios están impresos en cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo, si me lo permites. Es como cuando uno va por la calle y se encuentra con alguien que conoce la familia y le dice, ve, vos como sos de parecido a tu papá, tienes la misma sonrisa de tu papá y tienes la mirada de tu mamá. O sea, no tenemos los rasgos de nuestros progenitores y se dibujan, digámoslo así, con una expresión, digámoslo así, muy evidente. Pues bien, llevémoslo eso al plano espiritual, al plano de Dios y nuestra relación con Él. Cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, lo que estamos diciendo es que en nosotros están impresos los rasgos de Dios, los rasgos de Dios. Y eso hace que tú seas una persona absolutamente valiosa. Eso hace que tú seas una persona que te puedas considerar como un tesoro y una riqueza que Dios guarda en un lugar especial como es su corazón. Pues bien, si tú eres tan valiosa, eso significa que mi hermano, mi hermanita, el que está afuera, el que está allí esperando el bus, el que va en el metro, el que de una u otra manera está en una situación de pobreza, de indigencia, que mi hermano, el que está bajo ese flagelo terrible de la drogadicción, que el niño, y la misma naturaleza inclusive, son riqueza de Dios, son tesoro de Dios, porque ahí están los rasgos de Dios. Somos valiosos y por ser valiosos tenemos que acercarnos a los demás. Y entender adicionalmente a esto que dice el padre Edwin, somos una sociedad narcisista. O sea, el narciso está en primer lugar y es una característica de esta sociedad contemporánea y lo que nos permite solo vernos nosotros, pero verlos con una óptica distinta de la utilización y utilitarismo del cuerpo. El cuerpo como un espejo que se muestra y que se vende
pero ese narciso es el que nos lleva a nosotros a mirar hacia allá, hacia el otro, para poder entender que el otro también es el depositario de mis esfuerzos, de mi amor y de toda mi ayuda. Yo creo que ha sido fabuloso. Ese encuentro. Andreita, sí, sin duda. Padre Jaime, estas conversaciones y estas reflexiones hacen falta y qué bonito que podamos tener este espacio. Padre Edwin, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, les agradezco la invitación, estoy muy contento, he pasado un momento maravilloso con ustedes. Quiero invitar a todos los amables televidentes para que nos unamos y nos unamos a las parroquias, a las comunidades parroquiales, vayan, toquen la puerta, hablen con su párroco, yo quiero ayudar, yo quiero ser un buen samaritano, qué obras hay aquí en la parroquia, cómo podemos unirnos, pero no solamente en las parroquias, también en Pastoral Social, en la Casa Valerio y en todas las actividades que tenemos en la Arquidiócesis de Medellín, porque todos somos importantes y nuestros hermanos más necesitados, pues definitivamente en ellos hay un reflejo muy lindo de Dios y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que dar lo mejor de nosotros por ellos. Hay que dar lo mejor de nosotros. Padres, a los dos los invito para que conozcamos esta historia de vida, pequeñas acciones, pequeños actos en los que podemos mostrar cómo somos buenos samaritanos. A Jesús seguiré, pongo